Estás escuchando Solicito Estilista, un podcast creado por Alto Peinado. Un espacio donde se cortarán y peinarán ideas de belleza. Bienvenido, pase y tome asiento. Descubre Babyliss Extra Large, la nueva línea de herramientas profesionales de belleza que llevará tu creatividad al siguiente nivel. Ahora con mejoras increíbles, más largas, más potentes, más ligeras, con innovadores motores que te ayudarán a realizar más creaciones en menos tiempo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla su host Paco Martínez y bienvenidos a una semana más, un episodio más de su podcast Solicito Estilista. En esta ocasión está usted escuchando o viendo el episodio número 218 y eso cada vez de verdad me emociona más porque, como siempre le repito, eso quiere decir que usted para este momento tiene puesta a su disposición 217 horas de contenido completamente gratis en cualquiera de nuestros canales, ya sea que si le gusta vernos pues en video está YouTube, o si prefiere escucharnos tenemos un repertorio enorme de dispositivos y URLs de podcast, así como iTunes Radio, estamos en Apple Podcast, estamos obviamente en Spotify, que es donde yo sé que la mayoría de ustedes nos escucha, entre otros pues tal vez muy de nicho, y en algunos otros catálogos que se dedican en el internet a hacer como una curaduría de podcast. Entonces de verdad usted tiene la facilidad de donde sea podernos encontrar, estamos a unos clics de distancia. Y de verdad pues lo invito a que si esta es la primera vez que nos esté escuchando, tal vez porque le interesó por ahí el título del episodio, pues les recuerdo que entonces tiene 217 horas de contenido completamente gratis para usted. Y ahora sí, sin más preámbulo, pues vamos a iniciar. Para eso no estoy solo, si están en videos ya se está abriendo toma, está conmigo Carlos Dávila. Hola Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, Paco, ¿y tú? Muy bien, la verdad estoy muy emocionado. Me encanta que hayas pues hecho esta propuesta de tema. Creo que es un tema que, como te decía previo a grabar, va a permear o tiene la habilidad de expandirse a otros sectores que no necesariamente sean de la belleza, ¿no? Y que aparte creo que es un tema, bueno, vamos a llamarlo así, una keyword, una palabra que se está utilizando mucho, y yo creo que mucha gente tal vez no tiene bien definido de qué es. No he querido decirlo porque yo insisto, yo sé que la gente ya le dio like, y antes de eso quisiera conocerte a ti un poco. Es un tema padrísimo que le va a gustar mucho a la gente, porque es algo que le pasa, nada más como dato antes de decir el tema, que le pasa entre el 70 y el 80% de la población del mundo, le pasa por lo menos una vez en su vida. Wow, no, entonces, pues es a dejarlo ahí como peloteando. O sea, seguramente hay uno de ellos que ya lo trae, exacto, y no sabe. Entonces, perfecto. Entonces, como te decía, previo a iniciar con el tema, antes de conocer todo eso, me gustaría conocerte a ti. Mucha gente sabe que muchas de las veces es la primera interacción que yo tengo con los invitados. Entonces, eso me emociona más conocerlos. Sé que los podcast escuchas también te quieren conocer. Y con eso, pues tenemos aquí un ritual, una tradición, que es pues preguntarte cómo es que Carlos llega al mundo de la belleza. Pues mira, mi historia es muy particular, creo. Tal vez no tanto, porque he conocido muchas personas que tienen algo similar conmigo. Yo llego al mundo de la belleza el día que nací. Porque mi papá es peluquero de hace 40 años. Yo toda mi vida crecí en el mundo de la belleza, en un salón de belleza. Entonces, siempre he estado rodeado de eso, de cabello, de peines, de cepillos, de tijeras, de personas, de mujeres, de hombres, de estilistas. Entonces, todo el mundo, toda la vida he estado en este mundo de la belleza. Pero es por ahí cuando salgo de la secundaria que yo digo, sí me quiero dedicar al mundo de la belleza. Quiero ser peluquero, quiero ser estilista. Me gustaba mucho estar en el salón. Mis sábados era ir con mi papá al salón, estar ahí, me gustaba mucho. Y les digo, quiero ser peluquero. Me dicen, no. Tú tienes que ser contador, abogado, algo, tienes que estudiar otra cosa. Y digo, bueno, va, entré a la prepa, hice muy buenos amigos, me la pasé muy bien, pero no estudié. Entonces, cuando mis papás vieron que de verdad pues, no daba una en la escuela, me dijeron, bueno, ¿qué quieres hacer? Pues quiero ser peluquero, ¿no? Cuando yo estaba en la prepa. Y entré a una escuela de belleza. Yo creo que ha sido de las mejores cosas que me ha pasado, porque entré y desde el día que puse un pie en esa escuela de belleza, supe que era lo que me quería dedicar toda mi vida. Entonces, me acuerdo que la primera clase que yo tomé fue de ciencia del cabello, por así decirlo, como de estructura del cabello. Y es algo que al día de hoy platico cada semana cuando doy cursos, etcétera. Entonces, como que cada día que hago eso me remonto a ese momento de mi primera clase que tuve en una escuela de belleza.
Yo salía de la escuela y me iba a trabajar con mi papá y estaba ahí en el salón todo el tiempo. Y lo más chistoso de todo es que fui 3 meses a la escuela de belleza. Fue lo único que fui a la escuela de belleza. Y mi papá me dijo, ¿sabes qué? Ya le perdiste el miedo a la gente, le perdiste el miedo al cabello. Ya te voy a enseñar a trabajar como yo trabajo. Me empezó a enseñar, pero me dijo, te voy a enseñar una vez, nada más. Y todo lo demás lo tienes que aprender viendo. Uh-huh. Y dije, va. Una vez me explicó mi papá. Le mandó un beso. Pero una vez me explicó y no me volvió a explicar un corte de cabello ni nada. Todo fue aprender viendo y solo me dijo una cosa que también siempre comparto mucho, que es el estilista tiene que ser de vista como el músico es de oído, ¿no? Okay. Uh-huh. Cuando el músico es un buen músico, escuchando una canción, la puede sacar tal vez sin saber las notas, ¿no? Uh-huh. El estilista tiene que ser igual, tiene que... Viendo, cuando tienes conocimiento, tú viendo cómo un buen peluquero hace algo, sabes por qué lo está haciendo o aprendes sin que necesariamente te explique. Entonces esa fue de las grandes enseñanzas que me dio mi papá y de ahí fue cuando ya empecé a hacer yo mi carrera. Tengo 18 años de experiencia, tengo 35 años ahora, pero tengo 18 años como peluquero. He vivido en el mundo de la belleza desde ser vendedor, de ir a los salones a vender herramienta, a vender productos, dar cursos de productitos cualquiera de alaciados, dar cursos de extensiones, ir a tomar capacitaciones a otros países, trabajar en el salón, tener problemas con clientas, como a todos nos ha pasado, sentir cosas padres, salí en un reality show, me gané un premio, me ha pasado de todo en 18 años de carrera y espero que me sigan pasando muchas cosas más en los años que vienen. Estoy segurísimo que sí, Carlos, y la verdad es que como tú decías, creo que, como tú decías, tu historia es peculiar, pero porque dentro de ella hay muchas peculiaridades, ¿no? O sea, creo que como tú dices, creo que todo mundo conocemos, digo, yo considero contemporáneos, yo tengo 33, tú 35, entonces, y sí, obviamente... Unos chavos. Exacto, unos chavos. O sea, obviamente conocemos personas que muchas veces terminan dentro de sus profesiones, insisto, tal vez no dentro del giro de la belleza no conozca tantas amistades cercanas, pero sí obviamente dentro de otros giros también conozco que ellos terminaron siendo eso porque vieron desde casa, como tú, pues que de eso se trabajaba y de eso, y aún así, o sea, insisto que ese es como el común denominador, pero aún así, como tú dices, hay dentro de tu historia pues muchas peculiaridades que pueden resonar tal vez con muchos podcasts que escuchas, de decir, no, bueno, es que tal vez no me pusieron peros con estudiar pues belleza, pero primero querían una de las clásicas, ¿no? Como le dicen, carreras formales, ¿no? Y luego la otra, pues es que también muchas veces pensaría que si uno ya tiene a los grandes maestros de la vida, que son los padres, en este caso podrían ser los grandes maestros de la profesión, pues también hayas decidido, aunque sea tener la iniciativa de querer aprender pues de la vía académica, ¿no? Que al final pues se dio que la educación fue en casa, pero pues también con bases de decir, bueno, tal vez en algún momento lo voy a intentar por la vía académica, claro, ¿no? Y por ejemplo, me acuerdo que de los primeros comentarios que yo tuve cuando me salí de la prepa para ser estilista fue, ¿y a poco vas a vivir toda tu vida de cortar cabello? Y yo algo que le decía, he vivido toda mi vida del corte de cabello porque mi papá ha sido estilista toda la vida. Entonces fue como de, ¿y qué tiene, no? O sea, y ahora me da mucho gusto que ya cada vez se profesionaliza más el ser peluquero. Los peluqueros ahora ganan mucho dinero. O sea, conocemos peluqueros ahora que son millonarios. O sea, que ya bueno, ahora no todos, pero muchos de los viajes que he hecho al extranjero han sido gracias a mi profesión. O sea, ya me da mucho gusto que ya las nuevas generaciones tengan como gusanito de que se puede ganar mucho dinero y que además se puede ser una persona, un influencer, se puede ser una persona que motiva más a otras, se puede educar, que hay muchas ramas en la belleza que ahora se están como profesionalizando cada vez más. Claro, o sea, de verdad, yo desde que inicié este proyecto, yo tenía una meta clara y es que la gente a estudiar iba a ser el estilista porque yo veía, digo, al final de cuentas, al pertenecer también a gran personaje a estudiar el estilista. Totalmente, okay. O sea, es un personaje que de verdad tiene tantas aristas, puede ser administrador, puede ser psicólogo, puede ser creativo, puede ser director, puede ser educador, ¿sabes? O sea, tiene tantas y tantas facetas que, digo, llevamos ya 218 episodios. Imagínate. Y todavía no terminamos de ver todos, ¿no? Entonces, pues digo, ¿qué te parece si ya empezamos a darle a esta parte del tema? Lo voy a mencionar ya. Sí. Llegaste con nosotros, presentaste el síndrome del impostor. Como yo te decía, creo que hoy por hoy en las redes sociales está inundado de gente que habla, hemos visto por ahí memes, ya, o sea, ya cuando algo ya permea en los memes, sabes que ya es como de Vox Populi, ¿no? Y sin embargo, muchas veces a veces la gente no entiende que tiene un contexto
contexto, tiene un porqué, porque la gente empezó a hablar tanto del síndrome del impostor. Y digo, creo que previo a eso, como te decía, hay que tener como un común denominador, y me gustaría siempre preguntar cuando viene un invitado con un tema, con una descripción así, pues qué es lo que vamos a entender cuando hablamos del síndrome del impostor en lo que queda de la hora. Mira, yo como tal, pues no soy ni psicólogo, ¿no? Yo soy un peluquero más en el mundo de la belleza, pero mi vida se ha permeado de tomar decisiones, de atreverme a tomar decisiones, ¿no? Pero muchas veces esas decisiones se ven frenadas por ese pensamiento intrusivo, que es de donde viene el síndrome del impostor, de ¿y si no soy capaz? ¿Y si no soy tan bueno? Esa foto no está padre para que yo la suba. Es que Paco, el trabajo de Paco está mejor que el mío. Entonces, ¿cómo voy a ir yo con Paco, que ha entrevistado a tantos estilistas? ¿Qué le voy a ofrecer yo? O sea, esos pensamientos intrusivos son los que muchas veces te limitan de tomar decisiones que te pueden cambiar la vida, ¿no? Entonces, el síndrome de impostor es esta como barrera que muchas personas se ponen de no sentirse capaz de hacer las cosas, ¿no? Aunque haya los elementos suficientes para darse cuenta de que son capaces de hacerlo, ¿no? Entonces, tú puedes decir, yo soy el mejor chef del mundo, o yo soy el mejor podcaster del mundo, y tienes 218 capítulos que te demuestran que eres el mejor, y de repente dices, no, es que el podcast de al lado lo está haciendo mejor. Entonces, yo creo que ya lo voy a dejar de hacer. Entonces, ese pensamiento de, tienes 18 podcasts con éxito, ¿por qué dices que no puedes, no? Y es ese intruso dentro de ti que te detiene a pensar que no eres suficiente en lo que estás haciendo. Y yo creo que en el mundo de la belleza es algo que nos pasa mucho, y sobre todo ahora con las redes sociales. O sea, con las redes sociales tú ves un trabajo de un estilista famoso y dices, no, es que ¿cómo yo voy a subir esta foto de este trabajo que hice hoy, si no es igual que la que hizo él, ¿no? Uh-huh. Y luego, o sea, yo siempre he dicho, en la belleza no hay trabajos ni buenos ni malos, hay estilos. Y a ti te puede gustar mi estilo, y a mí me puede gustar el estilo de fulanito, ¿no? Entonces, sube la foto, al final le puede gustar a la persona que es tu target, ¿no? Uh-huh. O atreverte, me pasó, y yo creo que fue el momento donde cambió mi vida para bien, de decir, voy a hacer esto porque al final no creo que pase, y no pasa nada si no me pasa, me voy a atrever. Y fue cuando apliqué para este reality show que hubo de peluquería, uh-huh, que yo estaba en mi sillón con la mano fracturada y vi el reality show para estilistas y dije, ni me voy a quedar. ¿Quién soy yo? O sea, ¿por qué me van a escoger a mí? ¿Qué puedo ofrecer a eso, no? Uh-huh. Apliqué. Y al final fui de los 10 que el reality show no lo vio nadie, pero me quedé. Y ahí fue cuando me empecé yo a comparar con muy buenos amigos que hice en este programa. Me empecé a comparar y fue, ¿y tú cuánto cobras por esto que haces? Uh-huh. No, pues 4,000, 5,000 pesos. Y decía, puta, yo cobro 1,200 y me meto unas súper chingas. Uh-huh. Y veo las fotos y decía, pues yo podría cobrar eso, ¿no? Uh-huh. Yo hago un buen trabajo. Sí. Y fue como empezarte a comparar para bien, el empezar a compararme de, órale, pues yo podría hacer eso, pues estoy aquí al mismo nivel. Y también el preguntar, oye, ¿y a ti te ha pasado que se te mancha esto? ¿Y cómo lo corriges? Sí, güey, a mí me pasa cada semana con estas clientas, cuando hago esto me pasa. Entonces también esa parte de la autoexigencia también cambia un poco, porque cuando no tienes otras referencias, no sabes si un error que te está pasando a ti y que por ese error dices, ay, no, es que no puedo cobrar lo que los demás cobran. No sabes si a ese que cobra 10,000 pesos también le pasa. Sí. No tienes punto de referencia. Entonces fue como empezar a preguntar, empezar a hacerme amigo de estilista. Yo duré muchos años sin tener amigos peluqueros. Okay. Porque yo decía, no. Como que no me daba miedo. Es que también es el síndrome del impostor. ¿Qué tal que se dan cuenta que no soy tan bueno como digo que soy? Sí, entró una falsa competencia. Exacto. Okay. Y él ni enterado quién era yo para empezar. Y segunda, ven tu trabajo y dicen, oye, está padrísimo, ¿cómo lo hiciste? Y es como, o sea, le diré mi fórmula, porque a lo mejor la fórmula no está bien. ¿Qué tal que me dice que estoy haciendo mal? Y pasa el tiempo y te das cuenta de que no, de que al final el mundo de la belleza es eso, es crear cosas, es hacer fórmulas, fíjate que yo hago esta mezcla y me funciona, pruébala tú. Y es compartir, ¿no? Y es algo bien padre eso, ¿no? Entonces, en esta explicación un poquito de mi historia en particular,
siento que el síndrome del impostor hay que empezar a tenerlo mucho en cuenta en la vida diaria, porque teniéndolo en cuenta te das cuenta, valga la redundancia, te fijas en que es ese intruso el que te está hablando y no es tu capacidad ni es tu manera de hacer las cosas, ¿no? Sino es esa voz que no quiere que lo logres, por así decirlo. Sí, no, completamente de acuerdo. Y, o sea, créeme que otra que mencionaste, hay tantas cosas que quiero como rescatar de ahí. Una de ellas, digo, tal vez empezando un poco desde el final, que es lo que traigo ahorita más fresco, que es esta parte de que generalmente el síndrome del impostor, pues es como tu alter ego. Al final de cuentas creo que todo el mundo tenemos alter ego y nos generamos un alter ego a la hora de querer ir a pedir trabajo, a la hora de estar con amigos, a la hora de estar con familias. Todos tenemos como ciertas máscaras y mucha gente a lo mejor estigmatiza esas máscaras, pero no, la realidad es que así funcionan muchos protocolos sociales, poniéndose en las reglas de ese protocolo social a entenderse, y pues simplemente uno sale a relucir otras cosas. Y en esta parte el impostor, como bien lo mencionaste, o sea, esta parte de tus miedos, pues es el alter ego hablándote, es parte de ti, que creo que eso también es algo que mencionaste. O sea, sí, me encanta que lo hayas visto así, como es que te estás hablando, ¿no? Y te están hablando tus miedos, ¿no? Entonces creo que por eso tal vez se hace más difícil, o tal vez por eso puede pasar tal vez como tan desapercibido este síndrome, porque mucha gente simplemente piensa que es su yo o su super yo intentando protegerlos de algo, y la realidad es que tal vez son miedos sin fundamento o con fundamento, pero que realmente, como tú bien lo dices, tal vez no sea tan grande. Y ojo, o sea, lo que es importante como diferenciar es, puede haber veces que sí no lo estés haciendo bien, ¿no? Ah, okay. Lo que habla del síndrome del impostor es cuando tienes las suficientes, ¿cómo se le dice? Las suficientes cosas positivas o los suficientes hechos para decir que lo haces bien, pero aún así no te sientes capaz, ¿no? Sí. O sea, cuando tienes, ¿cómo se le llama? Elementos suficientes para decir que eres bueno en algo, y aún así tú te empeñas en decir que no eres bueno para eso, ¿no? Sí, porque a lo mejor también se puede confundir con que digas, no, pues no importa cómo quedes, ¿no? Entonces, no, o sea, es como esa responsabilidad, pero siempre como teniendo la responsabilidad de decir, yo estoy haciendo las cosas bien, ¿por qué me estoy negando a aceptarlo? ¿No? Sí, claro, como dirían los viejitos, a las pruebas me remito. Exacto, y como dicen los jóvenes, esa era la palabra, las pruebas suficientes, era la palabra que estaba buscando. Tienes las pruebas suficientes para decir que eres bueno en algo y aún así te niegas a aceptarlo, sí, ¿no? Entonces, y eso en la vida, no solo en la belleza, en todo, ¿no? Es como hablarle a una chava, es como de, no te sientes lo suficientemente guapo o inteligente o interesante para hablarle a una persona, ¿no? Pero tienes 200 amigos, ¿no? Sí, sí. Entonces, pues a lo mejor si tienes algo que platicar. Nada más eres tú mismo diciéndote, pues no puedes hacerlo, ¿no? O venir al podcast, lo que te decía hace un rato, ¿no? Y venía en el coche, en el tráfico pensando eso y decía, es este mismo síndrome del impostor que muchas veces te aseguro que a muchas personas viniendo en camino dicen, puta, y si digo que el coche se me descompuso, porque qué miedo ir a hablar con alguien de mi vida, ¿no? O qué miedo ir a hablar a alguien, porque qué aburrido, ¿quién lo va a ver? ¿Qué va a pensar la gente que me ve ahorita? O sea, ¿qué va a estar pensando en mí? A lo mejor no creen que sea lo suficientemente interesante. Es ese pensamiento todo el tiempo, y no es así. Claro que tengo una historia que contar, claro que va a haber personas que les va a interesar el tema, es como cambiar ese chip un poco. Claro, y por ejemplo, ahorita ya entrando justamente en esta parte como más personal, digo, evidentemente yo creo que por tu facilidad de ser educador, pues obviamente tratas con muchas personas con síndrome. Ahorita vamos a hablar de eso, del síndrome del impostor, como en tus alumnos, pero yo creo que siempre he pensado más bien que un buen maestro, pues es el que también ya tiene justo esos pues recibos de ya pasé, ya supe superarlo. Entonces me gustaría saber cómo fue que tú te diste cuenta que tenías síndrome del impostor. ¿Fue en esta parte del reality? ¿Ya te había pasado? ¿Te pasó en otra área completamente distinta de tu vida? Yo creo que todo el tiempo, o sea, lo que yo he leído, lo que yo he aprendido es que no se quita. O sea, no es algo que se quite, ¿no? Y lo que he estado leyendo o sea, no es un tema, no es considerado como algo mental, por así decirlo, como una enfermedad mental, por así, ¿no? Pero es algo que tiene el 70-80% de las personas del mundo lo han vivido alguna vez en su vida, han sentido ese impostor, ¿no? Yo me empecé a dar cuenta de que tenía síndrome del impostor, o que podía vivir con el síndrome del impostor, porque yo hacía trabajos que me aventaba 3, 4, 5 horas, y que mis clientas regresaban y que mis clientas iban felices, pero yo no era capaz de cobrarles un poco más, ¿no?
o no era capaz de compararme con otras personas o de simplemente subir una foto porque yo le veía una línea al cabello, ¿no? Y al final cuando me quité como ese sesgo con lo del reality, cuando empecé a hablar con más estilistas, cuando empecé a ver que realmente sí sabía lo que estaba haciendo, fue como de, no, o sea, sí tengo la capacidad, fue creérmela. Y ahí es donde viene todavía más fuerte esa parte, cuando ya te la crees, pero regresa el impostor a decirte, no, pues no te la creas, güey. O sea, ellos se van a ir a su salón, tú te vas a regresar a la silla que rentas y a cobrar lo que cobras, ¿no? Entonces es esperar, como que tener la paciencia de, no, yo puedo hacer más, y las oportunidades se te empiezan a presentar y es atreverte a decir, va. Sí, me atrevo a cambiarme de salón a una mejor zona. Me atrevo a decirle a mis clientas, ¿sabes qué? Voy a estar en este nuevo salón, pero voy a cobrar un poco más caro, ¿no? Voy a tener que migrar a esto. Atreverme a, ¿sabes qué? Voy a usar productos más caros, de mejor calidad, para que mis trabajos sean lo suficientemente buenos para enseñarlo, ¿no? Y eso darme seguridades. Yo creo que va ligado al atreverte a decir, no, tú no me vas a detener, tú impostor no me vas a detener, yo lo voy a hacer. Igual y fallo, igual y no, pero me voy a atrever. Y a mí es algo que me ha funcionado. Yo me empecé a dar cuenta de eso específicamente, y es una persona a la que yo quiero mucho y valoro mucho su amistad. Y tal vez ella ni siquiera sepa de que tuvo tanta influencia en mí, pero hay una estilista en Monterrey que se llama Nedelia Garza, que estuvo en el reality con nosotros, y yo a ella le he aprendido mucho. O sea, yo a ella, desde de que la vi trabajar, de que vi sus redes sociales, de que platiqué con ella, fue cuando como que me di cuenta de que, órale, ella trabaja súper fácil. Hay veces que tienen como preocupaciones con el cabello, como que hay cosas que tal vez no son perfectas, pero aún así tiene 4 salones llenos, tiene un grupo de estilistas súper talentosas, es súper buena enseñando, ella es súper light, te enseña muy fácil, y a mí ella como que me ayudó mucho a creérmela que yo también era bueno, ¿no? Porque yo viéndola a ella decía, puta, es que N trabaja impresionante, y ella me decía a mí, oye, qué bonito te quedó este trabajo, qué padre, uy, ¿qué forma le hiciste? Y fue como de, güey, ¿me está preguntando a mí? Entonces, la verdad es que ella tuvo, digo, N, si lo estás viendo, que espero que lo veas, tuvo mucha influencia en este como crecimiento personal que no tiene muchos años, o tiene a lo mejor 3, 4 años que yo como que transformé mi manera de pensar, y es lo que he crecido muchísimo en este tiempo, ¿no? Uy, sí, y fíjate, Carlos, que ahorita mencionas, o sea, por lo mucho que estamos hablando ahorita, también veo que o sea, ¿por qué? Empiezo a entender por qué tanta gente sufre del síndrome del impostor, porque creo que la misma, y digo, la verdad no sé por qué me sorprende, si desde siempre se ha sabido que la dosis de el remedio y el veneno están justo en la dosis, es porque justo, o sea, y digo, te lo voy a preguntar puntualmente, pero tal vez déjame como terminar la idea, yo veo que el síndrome del impostor debe tener muchas variantes, pero también debe tener muchas afirmaciones negativas. ¿Qué quiero decir con esto? Que si, por ejemplo, tú me decías que no querías tal vez cobrar pues un poquito más por tus trabajos, era porque a lo mejor lo intentaste y de repente se te cayeron clientas, ¿no? Entonces eso ya en tu mente reafirma negativamente eso, ¿no? Y a su vez, la cura está en la reafirmación positiva. Porque entonces lo que veíamos de justamente reafirmar es como, oye, ¿qué tal si sí cobro más? Porque ya me lo dijo la persona que sí cobra más. Entonces ya lo haces y de repente, pues sí cayó. Entonces le atribuyes eso a que la persona te dijo que era una reafirmación positiva y otra vez se generó eso. Entonces está complicado porque así como lo veo, o sea, tanto las variantes negativas pueden reafirmarte tu pensamiento negativo, como las variantes positivas van a ser lo que te va a sacar de ahí. En este caso, de manera muy, muy puntual y tal vez un poco como invasiva si quieres, pero ¿cuáles eran tal vez como tus miedos o qué fue lo que te reafirmó el decir, chin, si no puedo subirle en su momento, no puedo subirle de ni siquiera 100 pesos al trabajo? Una era perder a las clientes, porque al final haces un lazo con esas clientas, son clientas de muchos años, ¿no? Son clientas que ya tienen cierto cariño. Entonces, como que subir ese precio podía ser de, oye, pero pues somos amigos, ¿por qué me subes, no? Sí. Y pues es que el producto sube, o sea, y acá pues pago más de renta o aquí tengo que dar más comisión, entonces, híjole, me da mucha pena, pero tengo que subir o ya cobro esto aquí, ¿no? Entonces, era como perder a esa clienta, ¿no? Y como que fallarle en la amistad a esa persona que te había tal vez dado la oportunidad de trabajar con su cabello. ¿No? Entonces, como que fallar a esa lealtad, siento que era un punto, ¿no? Que puede ser positivo o negativo, pero al final, pues todos queremos crecer, ¿no?
Y la otra era encontrar siempre un error en mi trabajo. Okay. ¿Sí me explico? O sea, siempre yo le encontraba, estaba peinando y decía, puta, aquí atrás, aquí, en la nuca, aquí donde nadie ve, esa mecha quedó un poquito más amarilla, ¿no? Por decir algo. Híjole, ahí esa mechita se tronó tantito. Y decía, no, es que yo no puedo cobrar lo que quiero cobrar porque esa mecha está más amarilla que el resto, ¿no? Sí. Entonces ya me va a llegar y me va a reclamar. O sea, obviamente nunca pasó, ¿no? Y no quiere decir que sea un trabajo recurrente que te equivoques ni nada, pero muchas veces por esos pequeños errores que solamente yo veía, yo me detenía a decir, no, es que este trabajo no vale lo que yo quiero cobrar. Si valiera eso, tendría que estar perfecto. Y luego ves trabajos de estilistas súper talentosos, súper famosos, y ves que a veces es inevitable que haya un ligero error, o a veces es inevitable que una mecha todo el cabello tenga un ligero daño. A veces es inevitable que la cana no se cubra por completo por X o Y razones. O sea, pueden pasar 1000 cosas con 10 clientes al día, tal vez. Que a todos nos pasa, ¿no? Y ese trabajo no te define ni como estilista, ni define la capacidad que tienes. Pero esas cosas, yo creo, fueron las cosas que más trabajo me costó hacer de un lado para poder decir, voy a cobrar un poco más, ¿no? Claro. Hablando de dinero, voy a cobrar un poco más y voy a empezar a darme el lugar que tengo yo como peluquero y entender como esta frase tan trillada de no te cobro por lo que me tardo cortándote el cabello, ¿no? Te cobro por lo que sé. Pero es muy real. O sea, yo cobro por la capacidad que tengo de entender lo que voy a hacer, ¿no? Sí. Y de decirte, y saber también decirte que no. Pero también cobro por decirte, no, eso no te queda bien. Eso no te va a funcionar. Eso no se va a poder. También aprendí a decir que no. Y que también estaba bien decir que no. Y eso me iba a hacer que la gente que se pudiera hacer las cosas les cobrara lo necesario y lo que valía mi trabajo, ¿no? Y aún así yo siento que me sigue faltando un poco, pero vamos avanzando cada vez más, ¿no? Es que claro, o sea, creo que, o sea, lo que estamos viendo y como tú bien decías al principio, creo que si ya lo tienes detectado es hacer las paces con decir nunca se va a ir, ¿no? Y que si tenías este pensamiento tal vez intrusivo de decir, ay, tiene un pequeño error, ya no me merezco eso, que aparte déjame decirte, ahí, o sea, paréntesis grande, creo que eso es algo muy de las comunidades latinas en general. Total. Digo, y yo lo sé porque cuando hemos tenido de aquí de invitado al señor Francisco Iglesias, sí. Él es español. Maestro. Y maestrazo. y él, me acuerdo que de los primeros episodios que tuvimos con él, él decía, es que el mexicano sufre de mucha autohumillación. O sea, les encanta como, no voy a hacer eso porque se van a burlar de mí. O sea, estamos en un constante, dirían por ahí, el panopticon, que es esta cárcel imaginaria donde todo el tiempo te están viendo. Estamos en un panopticon aquí en México donde, ay, no voy a hacer eso porque se van a burlar. Ay, no voy a hacer eso porque está mal visto, ¿no? Entonces, o sea, lo veo contigo que decías, es que me daba pena porque se supone que somos amigos, ¿no? Cuando tal vez en otras culturas que son como muy poco arraigadas al tema de amistad o son así, es como pues, lo que tú dices, el producto sube y no queda de otra, ¿no? O sea, es consecuencias de la economía. Y yo decía a muchas clientas, ¿no? De que ya muchas se fueron y llegaron muchas nuevas, ¿no? Y hay otras que se mantienen, que las adoro y les mando un beso porque, de verdad, o sea, son clientes que atiendes con gusto muchas veces. Y a veces me dicen, ay, Charlie, es que siempre estás ocupado, no contestas el teléfono, pero aquí estamos. Y yo, perdónenme, de verdad estoy súper ocupado, pero no lo hago con mala intención, pero gracias por seguir aquí, etcétera. Estas clientas que se quedan, dices, bueno, gracias por valorarme, gracias por seguir aquí conmigo. Y las clientas nuevas que llegan, es como, ahora sí me la creo, pero no porque me la crea, voy a ahora ser exagerado en lo que te voy a cobrar, ni me voy a sentir yo la máxima estrella. No, es mantener la misma humildad, pero valorando tu trabajo, ¿no? Sí. No metiéndote en esta cárcel mental que tú dices de puta. Porque también pasa, ya cuando empiezas a cobrar más o empiezas a sentirte, a tener clientes de otro nivel, también llega, pues, y tienes lo necesario para cobrar eso, ¿no? Sí. Con una clienta nueva, que a lo mejor si tú le cobras un poquito más a una clienta que ya tenías, una clienta nueva es, ¿tienes lo necesario? Esta no te conoce, ¿eh? Esta te vio en Instagram y te hizo una cita y a ver cómo queda, ¿no? Entonces también está como siempre está reafirmando que lo que haces tiene el valor que merece y que lo estás haciendo a conciencia y estás haciendo un trabajo, yo siempre digo, para que la clienta salga feliz. Al final, en este mundo de la belleza, lo que más importa es que la clienta salga feliz, que la clienta mañana se pueda peinar, que la clienta mañana se vea en el espejo y diga, qué bien me veo, qué bien me siento. Eso es lo que más importa. Y también
saber aceptar cuando no. Sí, es que ahí está el siguiente truco, ¿no? Es saber si la clienta llega el otro día y me dice, ¿sabes qué, Charlie? Me siento súper güera. ¿Sabes qué? Sí, no te preocupes, vamos a ver cómo lo arreglamos, ¿sabes? Porque también ese es otro impostor, no. Tú dijiste que querías ser güera, güera te quedas, ¿no? Es porque yo soy Juan Camané y yo, no. ¿Sabes qué? Pues sí, discúlpame, o vamos a darle unas semanas, darle unos días y vemos cómo lo arreglamos, o no, vente de una vez, le damos un baño de color, o vemos cómo lo arreglamos para que tú estés a gusto. Al final, lo que tú estés a gusto, ¿no? Es como regresar a la humildad y a la verdad de las cosas. Siento que es el punto, ¿no? Claro, y mencionaste algo muy importante, Carlos, que es esta parte de que el cliente a veces también pues puede influir mucho también en los roles que tomamos, ¿no? Lo mencionaste con este ejemplo de la clienta que llegó de Instagram. Eso también es otra parte, porque a lo mejor hay alguien ahí que sabe que su técnica, que sabe que sus estudios, como tú decías, los factos ya los tiene, los hechos ya los tiene, es una persona que está muy estudiada y todo, y sabe que puede hacer un buen producto, pero lamentablemente, y sí lo digo con todas las letras, lamentablemente hoy por hoy el mercado se mueve mucho también a través de redes sociales, ¿no? Entonces ahí también es donde juega en contra de esto de que el artista, el estilista tiene muchas aristas, muchas máscaras, porque también hoy le toca sí o sí pues hacer un poco de labor en redes sociales, ¿no? Entonces a lo mejor él se sabe que es un gran estilista y se ve frustrado porque entonces cuando quiere ejercer la habilidad de comunicar su trabajo, pues ahí flaquea, ¿no? Entonces ahí también es otro síndrome de decir, oye, es que sí sé que soy muy bueno, pero me está costando mucho comunicarlo y la gente pues, no va a llegar acá porque no piensa eso de mi trabajo en redes, ¿no? Como a mí me cuesta mucho trabajo, o sea, si tú ves mi Instagram, a mí me cuesta mucho trabajo pedirle a las clientas que salga su cara. Okay. O sea, a mí hasta la fecha me cuesta mucho trabajo. O sea, yo veo a Cristian Hernández, a Gabriel, veo a muchos estilistas que además tienen clientes hermosas. Yo creo que todas las mujeres son guapas cuando están ahí en nuestra silla, pero a mí me cuesta mucho trabajo invadir ese espacio de su imagen. Y hasta la fecha me cuesta y voy trabajando en eso poco a poco, pero es como que yo todos los días, tengo que quitarme ese miedo de decirle, oye, ¿te puedo grabar? Porque al final yo sé que eso va a vender, ¿no? Y al final y voy trabajando con eso y me cuesta mucho trabajo. O sea, hasta mi lema sí es siempre, el cabello es el protagonista, ¿no? Pero es también un poquito de ese miedo de decirle a la clienta, oye, ¿te puedo grabar? Sí. Y a veces te dicen sí, o a veces dicen, ay, no, híjole, es que no me gusta. Ah, bueno, perdóname, no pasa nada, nada más el cabello. Pero regreso a lo mismo. Si no le pregunto, pues nunca voy a tener esa foto, ¿no? Si yo doy por hecho que me va a decir que no, pues ya es lo mismo, ¿no? Si yo doy por hecho que algo no va a pasar, pues no va a pasar, ¿no? Si no me atrevo a hacerlo, es ahí, ¿no? Pero si esto de las redes sociales es otro tema aparte de que es súper... que alimenta mucho esta parte del síndrome del impostor, porque ahora muchos peluqueros, y esto que voy a decir va a ser muy polémico, creen que inventan la belleza. ¿Sí me explico? Sí, sí. Muchos estilistas creen que están inventando la belleza. Y la belleza ya está inventada. O sea, ya todo lo que hagamos ahorita, ya alguien lo hizo, te lo prometo. O sea, ya alguien lo hizo de otra manera y solo se rehace, se reinventa. Pero ya está hecho. Y eso lo platicaba alguna vez con Gabriel Samra. Que le decía, es que ya ahora ya todo el mundo cree que inventa la belleza. Y él decía, no, ya todo está creado, ¿no? Y ya que me lo dijera él, fue como de, sí, puta, no estoy tan equivocado en mi pensamiento. Entonces dije, pues sí, y ahora tú te metes a Instagram, entonces llega cualquier persona y te dice, ¿sabes qué? Es que A más A es igual a B. Y si tú haces A más B es igual a C, estás mal. Sí. Y no, a lo mejor no. A lo mejor para lo que tú quieres lograr necesitas A más B. ¿Sí me explico? Entonces, nadie inventa la belleza en estos tiempos. Ya todo está inventado. Toda la gente recrea cosas y está padrísimo. Pero a la vez como una lucha constante en redes sociales de hacer el trend que tú ya hiciste. De hacerlo mejor. Sí. ¿No? Sí. Si tú haces el trend de la capa y la clienta, entonces lo tengo que hacer porque el de al lado lo hizo. Sí, sí, sí. Y si no me sale igual, puta, qué pena que no me salió igual. O qué pena, se van a burlar de mí, Y las redes sociales o te ayudan muchísimo o te hunden mentalmente, ¿no? Sí, claro. Me acuerdo mucho de un caso de un video que se hizo muy viral de una clienta, una señora en un salón de belleza, creo que no sé en dónde, pero que se veía humilde el salón de belleza y hizo unas mechas, que yo vi las mechas y dije, puta, el color que logró en esas mechas, mi respeto, así blanco, platinado, perfecto, pero unas mechas súper rayadas, súper como anticuadas y la gente se empezó a burlar muchísimo de ella, ¿no? Y yo decía, o
sea, qué duro porque la señora se atrevió a subir el video porque estaba orgullosa de su trabajo y la gente le empezó a tundir, ¿no? Pum, pum, pum. Sí. Y me acuerdo que Gabriel Samra subió un video buscándola y dijo algo muy claro, que era, yo creo que ella lo que le falta, tiene mucho conocimiento, porque le falta es un poco de técnica, hay que apoyarla, y no sé si la encontró al final para darle un cupo en su academia, pero decía, es que sí, o sea, tú te puedes atrever, pero si se hace viral, puede ser para bien o para mal, ¿no? Sí, ¿qué es lo que te decía? Y si no tienes ese poder mental, te hunde. Sí. O lo puedes tomar para bien, ¿no? Que también tengo amigos estilistas que subieron un video a TikTok y la gente se empezó a pelear en los comentarios y a partir de ese video tienen los salones llenos. Sí, totalmente. O sea, el tema de las redes sociales creo que hoy por hoy es un arma de doble filo y que justamente alimenta muchísimo, como tú le decías, nutre esta parte, o nutre al impostor o también nutre tu parte, pues con mucha autoestima, ¿no? Y creo que para bien o para mal se necesitan. Creo que ninguno de los estilistas podría decir que podría prescindir de las redes sociales porque se necesitan muchísimo. Creo que son un gran elemento, una gran herramienta que puedes aplicar para tu salón. Son obligatorias. Exacto, son obligatorias. Yo, por ejemplo, me voy la siguiente semana a Argentina a dar un curso de extensiones privado, que me buscó una marca de Argentina de extensiones y me dijo, oye, es que yo tenía programada una capacitación con una persona de Ciudad de México que iba a venir, pero esta persona no tenía redes sociales. O sea, la gente no le da confianza. Entonces, pues ya le di las gracias y me acordé de ti. ¿Te interesaría venir? Porque tú tienes redes sociales, trabajas con buenas marcas, entonces creo que a la gente le puede interesar que vengas tú. Y dicho y hecho, o sea, me voy la siguiente semana, el curso está hecho. O sea, eso es la importancia de las redes sociales. O sea, sí. Las redes sociales ahora son tu carta de presentación, pero hay que tener en conciencia que al final son eso, es una imagen, no es la persona en realidad lo que estás viendo en las redes sociales. Claro, es un alter ego, como te lo mencionaba, y digo, creo que hasta ahorita hemos tocado todo este tema del síndrome del impostor vamos a decirlo así, con la solución siempre en la autocrítica y en el autoanálisis, ¿no? Porque sabemos o entendemos que viene desde ahí. Pero, por ejemplo, como me gustaría recordarles a los podcast escuchas, pues tú también eres educador. Sí. Y como te decía, creo que también tú tienes esta facilidad de poder ver quién de tus alumnos tal vez justo no se la cree, o oye, profe, es que tal vez no me salió como usted, pero pues le ves potencial, que creo que eso también es algo del ojo crítico del profesor. ¿Qué pasa con estos alumnos que tú los ves que están flaqueando en esa parte, que ya los ves con síndrome del impostor? ¿Cómo los ayudas a sacarlos? Porque también entendemos que si viene ya tan arraigado de que, como decíamos, de tantas reafirmaciones negativas, esa persona no sabemos cómo lo tratan en su casa, tal vez, o sea, no sabemos su situación particular, pues a lo mejor tú puedes, de un profesor que ve una vez a la semana, tal vez no sea tan lo suficiente, ¿sabes? O sea, es como, ¿cómo lo llevas? O sea, la aprobación es lo más importante. O sea, a cualquiera que te digan, oye, que llegue con lo que te digo, que llegue cualquier persona que te diga, oye, Paco, qué fregón está tu podcast, pues a ti te dice, pues, te dan ganas de seguir haciéndolo, ¿no? Sí. Y ahora, si te equivocas en algo y te dicen, oye, estuvo mal esto, ¿no? Pero lo puedes corregir de esta manera porque tienes ciertas aptitudes, porque tienes buena manera de hacer las cosas, pero, o sea, que te den la guía para hacerlo bien, pero además te motiven a hacerlo, yo creo que es lo más importante, ¿no? En la parte de la educación, o sea, hablando de la educación de marca, yo soy líder de educación en este momento de Kokoro, ¿no? Y pues vemos lo que es Stross y K18. Damos muchos cursos para pues, ya peluqueros ya pues, bastante experimentados, pero también tenemos ciertos cursos que son como muy básicos, ¿no? Tenemos un curso en específico que se llama Color Basics, que es colorimetría básica. O sea, rojo más amarillo más azul, te da tal. Y yo siempre empiezo esa dinámica o ese curso preguntándole a cada persona que asiste a decirle, oye, ¿tú estudiaste colorimetría o aprendiste empíricamente? No, pues yo estudié. No, yo aprendí empíricamente. Yo tengo 35 años de carrera, pero pues nunca estudié, lo aprendí en el salón, ¿no? Para irme dando cuenta de en qué situación estoy en ese salón de clases, ¿no? Muchas veces te das cuenta de que la gente que aprendió empíricamente es mucho más segura al momento de hacer las cosas que la gente que lo estudió muy a profundidad. Claro. Ajá. ¿Quién sabe? O sea, porque a la vez como que la experiencia es lo que te da seguridad. ¿Sí me explico? O sea, a veces la experiencia vale más que el haber estudiado algo en concreto, ¿no? Entonces, cuando me tocan estos cursos que son muy básicos, que no les sale algo en específico, es como
a ver, piensa qué tienes que hacer para que salga. No pasa nada si al final no te sale aquí, pero ¿qué tienes que hacer, no? Es como dejarlos abrir la mente para que pase, para que entiendan qué es lo que están haciendo mal y que se crean de que, pues yo lo hice solito, ¿no? Y al final te quedó padrísimo. Qué bueno, la palabra aprobación siempre es importante al final, ¿no? Y por ejemplo, en los cursos que ya son más avanzados de una técnica de color, todo, por ejemplo, a mí me gusta mucho en ese tipo de cursos hacer clientas reales. Ok. A mí no me gusta llevar modelos pagadas. O sea, a mí me gusta jalar a mis propias clientas. Es decir, busco modelos y que lleguen clientes. Entonces, decirle a la gente que asiste al salón, al curso, decirle, ella es fulanita de tal, es mi clienta y hoy va a estar aquí con ustedes prestándome su cabello para enseñarles a hacer algo, pero ella es una clienta que mañana se tiene que parar a trabajar, que mañana se tiene que ver en el espejo y tiene que salir de aquí bien. O sea, no me puedo equivocar con ella porque es una clienta real. Y ahí como que bajas un poco la guardia de los peluqueros también. Y se dejan ser vulnerables con ciertas preguntas. O se abren más de decir, órale, sí, a mí también me pasa eso. Eso que estás platicando que a ti te cuesta trabajo, porque también yo, cuando doy los cursos, también acepto mis errores o lo que a mí me cuesta trabajo, ¿no? Yo digo, a ver, a mí me cuesta mucho trabajo dividir la cabeza, ¿no? ¿A quién más le cuesta trabajo? No, pues a mí. A ver, ¿a ti cuál es tu mayor miedo haciendo un balayage? ¿O qué es lo que más? No, pues es que me hago muchos papeles. Ah, bueno, vamos a trabajar en cómo ayudarte a que uses menos papeles, ¿no? O, ¿sabes qué? Es que la aclaración nunca me da. Ah, bueno, vamos a tratar de ayudarte a entender, a tenerle confianza por medio de estos productos, a que tengas la capacidad de llegar a las alturas que quieres. Muchas veces ese impostor está detrás de esa pregunta que no quieres hacer en un curso, por así decirlo, ¿no? Sí. Puta, es que si pregunto esto, ¿qué va a pensar toda esta gente que son estilistas profesionales de que a mí no me sale eso que está haciendo, ¿no? Sí. Es bien duro en un curso y muchas veces vas a un curso y te quedas con la duda de preguntar algo por miedo a qué van a decir lo que están alrededor. Y pasa mucho que alguien pregunta, oye, es que ¿por qué a mí el cabello no me aclara? Por decirte algo, ¿no? Y el de al lado dice, sí, a mí también me está costando mucho trabajo eso. Y el de atrás dice, fíjate que yo hago tal y tal y tal cosa. Y entonces, entre ellos solitos empiezan a contestar y a dar como opciones. Y yo ya termino como moderando un poco esa plática entre peluqueros, que es muy padre porque al final los peluqueros tenemos fama de ser envidiosos muchas veces, ¿no? Y yo cuando veo eso en un salón de un curso, de que los mismos peluqueros empiezan a compartir, a mí me gusta mucho y es como que yo lo empiezo a moderar y a decir, claro, puedes hacer esto, le puedes agregar K-Recovery, le puedes agregar tal producto, etcétera, y te va a ayudar, ¿no? Entonces, yo siento que el impostor también cuando tú eres educador, hay que sacarlo, hay que quitarlo, porque no va a salir a decir algo negativo. Sí. Simplemente no va a dejar que la gente pregunte lo que quiere saber. Entonces, hay que buscar la manera de eliminarlo, de darles la confianza de atreverse a preguntar algo sin miedo a ser cuestionados por los demás profesionales. Y fíjate que eso que mencionas es demasiado valioso y te lo digo de verdad incluso hasta con mucha admiración, porque como te decía, o sea, creo que reafirmaste el punto que te decía antes de que en la dosis está el veneno de la cura, porque como tú bien decías, hoy por hoy creo que lo que más alimenta al síndrome del impostor es compararse, y muchas veces creo que incluso, o sea, la industria de la belleza no se queda atrás de que muchas veces idealizamos mucho a los plataformistas y que bueno, obviamente tienen el pericia y todo, pero también se nos olvida que como todos son humanos, ¿no? Y esta parte que haces de a mí se me dificulta mucho, ¿a quién más? O sea, ya los pones a todos en un ground, o sea. Yo siempre les digo, y porque realmente lo creo, o sea, yo siempre digo, miren, yo porque trabajo en esta empresa, porque trabajo en Kokoro, porque trabajo en Trust, me toca estar aquí enfrente, pero yo sé que cualquiera de los que están aquí tiene la capacidad de enseñarnos algo. O sea, yo siempre lo digo porque yo soy fiel creyente de eso. O sea, tú puedes ir al salón de aquí de la esquina y sentarte ahí y algo vas a aprender de lo que hacen. Porque por la necesidad que tienen de hacer 40 trabajos al día, algo vas a aprender que hacen para hacer esos 40 trabajos al día. ¿Sí me explico? Sí. O sea, yo tengo la firme creencia de que cualquiera de que se sienta en un curso podría enseñar algo. Entonces, yo la mayoría de los cursos que doy empiezo con eso. O sea, dándoles esa confianza de que pues yo soy un peluquero más, de que yo trabajo en un salón, de que yo me enfrento a las clientes que ellos también se enfrentan. Pero que yo tengo la oportunidad tal vez de poder o la capacidad de saber expresar tal vez un poco mejor las cosas, o tengo la oportunidad de tener ese trabajo y poderles enseñar algo. Y es una gran responsabilidad, y yo se lo digo a Edgar o a Bernardo, que son los dueños de Kokoro, o el director de Kokoro, perdón.
¿qué es eso? A mí no me gusta enseñarles siempre el mismo curso, porque es como, yo voy a ir otra vez a ver este güey, que quién lo conoce, o sea, de verdad, a que me enseñe lo mismo que me enseñó hace 2 meses, pues no, hay que enseñarle algo porque al final clientas hay para todo. Y no va a haber ni una clienta que te pida lo mismo que viste en el curso, ni va a haber una clienta que 2 clientas que te pidan la misma cosa seguida, ¿no? O sea, te puedo atender a ti hoy y mañana a Juanito, y aunque me pidan el mismo corte, van a ser cabezas diferentes, ¿no? Entonces, a mí me gusta enseñarle eso y tener esa humildad y de darle esa seguridad a las personas que asisten al curso de que soy uno más, ¿no? Y como dices, no hay que nadie idealice nada. Y a mí me gusta mucho enseñar eso, de todos somos peluqueros, hay que ayudarnos entre todos. A veces es bien difícil, el ego es súper cabrón. O sea, el ego en los peluqueros es duro. Y ya cuando pasas esa capa del ego, te encuentras personas súper humildes, personas que están dispuestas a compartir cosas, ¿no? Entonces, Sí, es algo claro. padre. Y digo, hasta ahorita hemos visto, ya también estamos entrando a la parte final del podcast, pero hemos visto, por ejemplo, el síndrome del impostor desde las personas que tienen miedo a subir sus trabajos, o sea, en cuestión técnica. Hemos visto también en cuestión de educación, pues que también permea esto. Hemos visto en cuestión de, pues también todo lo que tiene que ver con tal vez colores, salón, ¿no? En el salón. Ajá. Pero justamente hablando justo del salón, me gustaría también, creo que algo que yo puedo ver que mucha gente va a tener síndrome del impostor es a esta hora de tal vez independizarse o de saber qué tipo de estilista ser, ¿no? Porque creo, y yo siempre lo he visto, hace unos 20 años solo tenías un camino bien marcado. Sales de estudiar, y eso si fuiste a una academia así tal cual, eres colaborador, aprendes, ya sabes, como todos, empezando ayudando a auxiliar, luego ayudante, luego estilista y luego pones tu salón. Ese es el camino marcado. Hoy por hoy creo que hay N cantidad de caminos, puede ser, lo hemos visto aquí, hay mucha gente, para todas esas personas que tengan como esa de no saber a dónde, que dicen, no, es que yo no sé si tenga la madera de administrador y eso, ¿qué les podrías compartir a todos los que no saben qué tipo de estilista ser? Yo lo que les compartiría y lo que les recomendaría sería atrévanse. Atrévanse a intentarlo. O sea, atreverte a intentarlo es, ¿sabes qué? Me gusta mucho el color, pero no sé si soy bueno, ¿no? Entonces, pues nunca lo vas a saber si no primero estudias lo básico, o sea, te tomas un cursito, te vas de asistente con un buen colorista a poner papeles, a que te regañe, a que veas cómo lo hace, para que después lo puedas tú hacer, ¿no? Pero es atreverte a eso. También muchas veces, por ejemplo, hay muchos peluqueros que no aceptan volver a ser asistentes, ¿no? Okay. Y eso es algo bien importante y es algo bien padre, porque tú puedes ser un estilista de... Pues a mí no me gusta como que denigrar de ninguna manera, pero tú puedes ser un estilista que tengas un saloncito con 2 lugares en una colonia y que cobres 100 pesos por corte, está padre, pero quieres ser más, ¿no? Si tú quieres vivir con ese salón y eso te hace feliz, excelente. Pero si tú quieres ser más, pero tú ya te sientes un estilista completo, pues tal vez te va a costar trabajo ir al salón de, no sé, voy a poner el ejemplo de Cristian Hernández, de Gabriel Samra. Tú dices, pues yo ya soy peluquero, pero quiero aprender de ti, ¿no? Puedo ser asistente o buscas trabajo de asistente con cualquier otra persona y entonces vuelves a bajar como tu nivel de ser, aunque yo ya sé cortar, aunque yo ya sé teñir, y a volver a aprender de alguien que sabe mucho, que está teniendo mucho éxito. Siento que a muchos estilistas les cuesta trabajo, ¿no? Sí. Hasta en las mismas plataformas o en los mismos cursos a veces te das cuenta de que a la gente le cuesta trabajo o ser ayudados por este miedo de no voy a dejar que me ayude porque él sabe más que yo y si me ayuda se va a dar cuenta de que lo hago mal, otra vez el síndrome de impostor, ¿no? Y es, no, pues ayúdame para que los dos mostremos, ¿no? O de, oye, ¿te puedo ayudar? Oye, en la plataforma, ¿te puedo ayudar a peinar? ¿Te puedo ayudar? ¿Puedo estar aquí viendo cómo ayudas? O en un curso, o en un salón. O sea, ¿me puedo acercar a ver cómo lo haces bien? O sea, yo lo que les diría es atrévanse a intentarlo. O sea, inténtelo. Porque una cosa es, inténtalo, va. La cosa es atreverte a intentarlo. O sea, dar el paso de decir, ya, lo voy a hacer. O sea, no me importa. Yo quiero ser colorista, me voy a meter a un curso de color. Yo quiero ser un maquillista de efectos especiales. Bueno, voy a tomar cursos de maquillaje y voy a agarrar a mi tía y la voy a maquillar. O voy a ser, quiero ser colorista, voy a agarrar
a la amiga de mi novia, a mi hermana y todo, y le voy a hacer color, y entonces voy a empezar a aprender por qué no me estoy haciendo bien, y voy a preguntarle a los que saben por qué no está, pero es atreverte a hacer las cosas. Si tú te quedas sentado esperando que las cosas te caigan del cielo, no va a pasar. O sea, claro, tristemente te vas a quedar en donde estás. Puedes ser muy feliz ahí o puedes ser muy infeliz, pero si quieres hacer más cosas, hay que atreverse. Y va a llegar un punto en donde tal vez digas, híjole, creo que estaba mejor o me sentía más cómodo en donde estaba antes. Y tampoco está mal decir, ¿saben qué? Estuvo padre, pero a mí me gusta esto. ¿No? A mí me gusta estar en mi saloncito con mis clientas que he tenido siempre. Con esto estoy muy feliz, me va muy bien también, pero ya lo intentaste, ya te diste cuenta de que no era lo que quería realmente, ¿no? Y regresas a tus bases. Entonces es eso, atreverse. Es lo que yo les diría. Perfectísimo. Y digo, insisto, como ya estamos en la recta final, pues, o sea, al final de cuentas creo que podríamos resumir esto en justamente, y tú lo mencionaste, creo que el pain point más grande de los estilistas es el ego. Y creo que hablar del síndrome del impostor es hablar de destruir muchos egos. Un ego que a veces cuando decimos ego es como pensar en esta figura como muy alzada y eso, y no, también lo hemos visto, hay egos negativos y es derrumbarlo y, como tú decías, a animarte a ciertas cosas. Y ya digo, ya para empezar a terminar, Carlos, me gustaría que si tienes por ahí algunos tips como muy de hands-on, de meter las manos, no solamente como estos tips como tal vez un poco más vagos, sino pequeñas acciones que tú hayas visto que te funcionan con tus alumnos, que tú apliques como para echarte las porras, ¿no? Porque a veces, como decíamos, esto a veces se cura mucho con la palabra de aprobación, pero a veces sabemos la realidad, vivimos en una epidemia de soledad, estamos atravesando eso, y tal vez no tengamos como una fuerte red de apoyo, que es lo que los estilistas que nos están escuchando tienen a su disposición, a sus manos, para decir, sí puedo, sí reconozco y así me voy a quitar el síndrome. Yo creo que rodearse de personas talentosas es primordial, o sea, conocer gente que admires, tal vez no van a ser tus amigos, ojalá sean tus amigos, pero rodearte de ese tipo de gente, estar cerca de ese tipo de gente, siempre te va a hacer como que querer más, ¿no? Y al estar cerca de ese tipo de gente también puedes preguntarles cosas, ¿no? Lo que decía al principio del podcast es, pues pregúntale a esa persona que tú admiras, oye, ¿y a ti no te ha pasado esto? ¿No? ¿A ti no te ha pasado que el papel se te infla? Sí, ¿y cómo lo arreglaste? Pues usé tal producto. Tan, ¿no? O sea, es rodearte de gente talentosa, yo creo que es una de las cosas principales. Hablar cuando no te sientes seguro de algo. Y sobre todo, saber decir que no, también. O sea, saber decir que no, hablando ya en un tema de silla, de salón, la mayoría de los errores y la mayoría de lo que te regresa a no creerte capaz de las cosas es decir que sí cuando tenías que decir que no. ¿Sí? O sea, por ganarte un dinerito extra, por sentirte demasiado capaz, no ves la parte de, híjole, ese cabello no va a resistir esa decoloración. Híjole, a esa persona no se le va a ver bien eso. Entonces también te hace súper capaz y súper profesional decirle, señora, le recomiendo mejor estos tratamientos, hacemos un cronograma, véngase cada semana a hacerse un tratamiento y en 4 o 5 semanas le vamos a hacer su diseño de color. Eso vale más y te da más profesionalidad y te da más seguridad que decir, no, yo soy Juan Camané y yo hoy voy a poder, aunque el cabello no esté en condiciones, ¿no? Entonces yo creo que es también saber decir que no y rodearte de personas súper talentosas. Perfectísimo, pues de verdad muchísimas gracias, Carlos, por haber estado aquí. Ya ahorita ya estamos cerrando, yo creo que también nos hizo falta, pues digo, yo sé que esto, como te decía, al final de cuentas nos podríamos meter en cada uno de los síndromes del impostor que puede pasar cada estilista, pero insisto, llevamos 218 episodios descifrando el estilista y todavía no lo logramos hacer, entonces nos llevaría a N cantidad más, pero con mucho gusto te extiendo la invitación de que vengas no solo una vez más, las veces que quieras, hablamos de otros temas, ya sé que a ti te gusta hablar diferente. Como yo digo, yo no soy ni psicólogo, yo soy un peluquero más que creo que he identificado este tema en específico y creo que espero que le ayude a ciertas personas a atreverse a hacer las cosas. Estoy segurísimo que sí, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí. Yo no tengo nada más que agregar, más que, insisto, muchísimas gracias, pero la última tradición que tenemos aquí es que te dejo a ti con los últimos minutos, segundos, instantes, ya no conmigo, sino directamente a la cámara, directamente le hablas a mis podcast escuchas y lo puedes utilizar para hablar de palabras aspiracionales, palabras inspiracionales, palabras, lo que sea, si quieres utilizarlo de promo comercial también lo puedes hacer, pero te dejo con ellos totalmente. No, pues es un placer estar
estar aquí. De verdad, yo tenía mucho tiempo viendo el podcast y de verdad es un honor estar aquí con Paco y con Alto Peinado, que yo creo que es 58 años tienen de trayectoria, entonces es algo impresionante poder estar aquí. Y pues nada, invitarlos a que sigan las redes sociales, mis redes sociales, soy Carlos D_style. Siempre que tengan una duda de cualquier cosa que tenga que ver con la belleza, con toda confianza me pueden escribir y yo estoy abierto para ayudarlos en lo que yo les pueda ayudar, como un peluquero más, con toda confianza me pueden escribir. Si no tienen nadie que tengan como esa confianza de preguntarles si tuvieron un error, si les pasa algo, tengan la confianza conmigo, que yo voy a tratar de ayudarlos a salir de ahí. Siguen las redes sociales de Kokoro, de Trust, de K18, que tenemos muchos cursos. Viene el Kokoro Fest en el mes de septiembre, con invitados impresionantes. Viene Liz Hernández, Miki Colón, Everton Muller y también está Javier Díaz y Oscar Preciado. Entonces es un pequeño comercial, pero lo más importante es siempre que tengan una duda, que no se sientan capaces, atrévanse a subir esa foto, atrévanse también a que los critiquen un poco y rodéense de gente talentosa. Si ustedes me consideran a mí alguien talentoso, no tengan duda en escribirme y yo los puedo ayudar en lo que esté en mis manos poderlos ayudar, de verdad. Perfectísimo, de verdad, muchísimas gracias, Carlos, muchísimas gracias a ustedes, podcast escuchas, por haber estado una semana más, un episodio más con nosotros. De verdad, esta plática a mí me encantó. Espero que muchos de ustedes puedan haberse autoanalizado con esta plática y decir, ¿sabes qué? Creo que sí estaba en un síndrome del impostor. Ya con esto también, como quiero retomarlo, pueden acercarse a Carlos, preguntarle, oye, detecté esto, ¿me ayudas? Y seguramente Carlos les va a dar una palabra de apoyo que, como vimos, es la vía más rápida para que salgan de ahí, porque yo quiero que todos en el gremio de los estilistas pues sean de verdad muy muy capaces, porque sé que todos son muy muy capaces. Sin más que agregar, de verdad, muchísimas gracias. Recuerden que la belleza la hacen ustedes. Yo fui Paco Martínez, nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. Esto fue Solicito Estilista, un podcast creado por Alto Peinado.